iniciar, con permiso de ustedes, los voy a poner en silencio y después le pido a Ricardo y lo mismo que a Jaime para prender sus micrófonos. Bienvenidos todos a nuestra sesión número 185 eh, y gracias por participar de esta sesión. Gracias a Ricardo Silva por aceptar nuestra invitación a través de Jaime Heredia, nuestro compañero. Para mí personalmente es especialmente grato poder presentar al hijo de probablemente mi mejor amigo en mis años de Gonzaga. Y estoy seguro que también para los Gonzagas que están aquí, es Eduardo Silva, el padre de Ricardo. Como yo, estamos aquí también con el grupo de jesuitas, unos cuantos Gonzagas. Está Marcelino, está Gabriel, está Leonidas, que yo por ahora que fuimos compañeros de tu padre, Ricardo, y por quien profesamos una admiración enorme y una gratitud por lo que significó en nuestras vidas. Para presentar a Ricardo, le quiero pedir a Jaime que nos presente brevemente, tiene una pequeña presentación de Ricardo, y después le damos la palabra a Ricardo para escucharlo, y como siempre tendremos un tiempo de su presentación y nuestras preguntas y comentarios. Adelante, Jaime Heredia. Libera tu micrófono, Jaime. Libera tu micrófono, Jaime. Estás con el micrófono apagado. Ahora Ahora sí, sí. Sí, señor, te oímos. Ricardo, buenas tardes. Antes de que tú entraras, alguien me preguntó de los que están presentes que si nos conocíamos. Yo no voy a decir que hace muchos años porque van a creer que somos viejos, pero muchos años antes de la pandemia nos conocíamos en unos encuentros casi semanales. ¿Cuáles eran esos encuentros? Les cuento un poquito del tema. Los distribuidores y exhibidores de las películas de cine que se presentan en Colombia suelen hacer una reunión o varias reuniones con varios periodistas críticos de cine antes de que se exhiban las películas al público, con el fin de hacerle un poco de difusión, escuchar comentarios, recomendaciones, etc. Allá nos conocimos con Ricardo en varias de esas reuniones. A veces cuando había tiempo libre discutíamos de pendejadas. Por ejemplo, discutíamos de que él era de Millonarios y yo de Santa Fe. Pero esos son temas para ambientar lo que estamos empezando. Entonces, ahí doy respuesta a quien me preguntó eso. Eh, yo voy a hacer una presentación muy corta y sé que de todas maneras me quedo corto diciendo lo que voy a decir. Ricardo, para los que no lo conocen mayor cosa, como ya se dieron cuenta ustedes, creo que recibieron la lista de los principales escritos que ha hecho Ricardo. Un escritor, un periodista, él tiene una columna semanal en El Tiempo que es muy leída y muy acreditada. Es novelista. Pues eso les digo para que podamos comenzar directamente a escuchar a Guillermo, a Ricardo. Entonces, ante todo, te agradezco nuevamente, Ricardo, que nos hayas aceptado esta invitación y te dejo con la palabra. Adelante. Pues muchas gracias, Jaime, por la presentación. Realmente nos veíamos no tanto semanal como a diario. Era una especie de curso de colegio porque muchas veces había presentaciones 4 días de la semana ¿Cierto? y se armaba una especie de curso de universidad o de colegio porque además cada comentarista de cine iba agarrando como su personalidad dentro del grupo. Entonces ya había el vago y el matón, el pilo. Era un puro curso de colegio lo que se iba armando allí. Y era realmente un encuentro muy feliz. Y salvo la cuestión del Santa Fe, no tengo nada malo que decir de Jaime. Realmente era un gran compañero y pasábamos muy bien. Y siempre que nos encontramos se siente lo mismo, la misma alegría. Em, También quería pues referirme a las palabras de Darío
y no separar mucho mi presentación justamente de mi papá, porque tiene todo que ver con este encuentro, eh, más que hablar o de cumplir la promesa de hablar de cómo se construye una novela. Me parece interesante hablar de las novelas que tienen que ver con mi papá, justamente de cómo construí esas y, y qué tuvo que ver él en todo eso. Y pues por supuesto, eh, significa mucho para algunos del grupo aquí. Y Marcelino, por ejemplo, que siempre ha sido cercano a nuestra casa. Eh, También Marta Elena, que nos la encontramos eventualmente, es como si viviéramos, si fuéramos vecinos, todo el tiempo nos encontramos en alguna parte. Eh, y entonces, eh, me parece sí el lugar adecuado, no solo para hablar de cómo se hace una novela, sino cómo se hace una novela siendo hijo de mi papá, más que todo. Eh, por supuesto, todos sabemos de dónde viene la novela, sabemos que hay unas artes espaciales y unas artes temporales. Sabemos que escribir novelas es una reacción a la experiencia de la vida al reconocimiento de que la vida es irreversible. Em, Sabemos que hay tres grandes géneros literarios, que uno es la poesía o la lírica, y otro es la épica o la narrativa, el otro es el drama o el teatro, y tenemos la intuición de que la novela reúne esos tres géneros literarios, que la novela es algo así como una épica que tiene la estructura del drama, pero tiene el vuelo de la lírica, em, y que al mismo tiempo tiene vocación a documentar el mundo, a elegir quizás una parte del mundo y documentarla para que quede retratada la experiencia de estar vivo en alguna época, en alguna ciudad, en alguna familia, eh, en alguna experiencia humana extrema también, una guerra o, no sé, una peste. Hay en cada novela un paisaje que se está mostrando detalle por detalle, de tal manera que es dentro de las formas de narrar probablemente la más completa, la que se permite más cosas, la que funciona más sumando que restando. Eh, Hay en el mundo muchas novelas de muchas páginas y suelen estarle proponiendo a los lectores que vivan ahí un rato, que se queden en esos libros de 600, 700, 800 páginas, se acomoden allí y allí encuentren espejos para su vida y encuentren frases que tenían en la punta de la lengua o sospechas o intuiciones o miradas del mundo que no sabían cómo articular. Ahí todos también tenemos claro que, que las novelas dependen, como todo lo literario, del lector, y que lo más probable es que una novela extraordinaria, si uno llega a leerla con mezquindad, pues se vuelva una novela floja. Y lo más probable es que una novela regular, si uno la lee con generosidad y con, eh, con solidaridad, sea una novela digna e incluso útil para la vida. Si en algún lugar de lo humano es evidente que el tema de la igualdad, es decir, de que somos
vidas todas que merecen ser vividas. Yo creo que es en esa experiencia entre el autor y el lector de un texto literario y en especial de una novela. Eh, es clarísimo que el lector es el igual del escritor, que es el lector quien pone en escena lo que está escrito y, y le da su interpretación en todos los sentidos, como un intérprete, es decir, como un actor, pero también como un intérprete, como un lector entre líneas. En suma, la novela sí que está en manos de la bondad de los extraños, como se dice en la obra de teatro famosa. Em, y entonces es una buena pregunta cuando alguien se dedica a ser novelista, cuando alguien se dedica a semejante tarea que es exigente, que implica comprometerse del todo con lo que se quiere contar, em, que implica paciencia y disciplina y algo de quizás de obstinación y de un poquito de delirio, me parece, para llegar a terminar una novela de 500, 600 páginas, pues es necesario tenerla por dentro todo el tiempo. Em, Hay teóricos de la literatura que dicen algo muy interesante y es que los tres grandes géneros responden a reacciones ante el tiempo. Eso quiere decir que la gente que se dedica a la poesía está lidiando con el presente, usualmente. Eso lo dicen un par de teóricos. En especial hay toda una estructura sobre este tema construida por un crítico que se llama Wolfgang Kaiser. Él dice, quien está preocupado o quien está encarando el presente tiende a buscar la poesía. Y dice, quien está lidiando el futuro, es decir, la incertidumbre, tiende a valerse del drama, del teatro, que es una construcción pues hacia adelante. La estructura dramática piensa en una cotidianidad que se rompe y que trata de recomponerse. Eso es usualmente lo que pasa en cualquier obra dramática. Y dice este Kaiser, quien está tratando de, o está librando un pulso, o está tratando de hacer las paces con su pasado o con el pasado en general, tiende a la épica, en general a la narrativa, y yo creo que en particular es la novela el género de quien está reconstruyendo rompecabezas de su vida o de su cultura o de su país o de su sociedad o de su ciudad. Y, y yo creo que luego de, de escribir una serie de novelas más bien cercanas e íntimas sobre personajes bogotanos, hubo un momento, yo creo que esto es el año 99 y 2000, en que empecé a tener más claro esto que acabo de decirles, esta comprensión de que la novela hace parte de las artes temporales, es una respuesta a la pregunta por lo que ha pasado, por el pasado, es un esfuerzo de documentar un mundo. Todo esto empecé a tenerlo más claro porque mi papá se empezó a obsesionar con un libro que es extraordinario, que se llama El corazón del poeta.
Corazón del Poeta, es la biografía de José Asunción Silva que escribió Enrique Santos Molano en los años 90 y presentó en 1996 porque se cumplían 100 años de la muerte de José Asunción Silva. Digo la muerte de José Asunción Silva y no el suicidio de José Asunción Silva, porque los últimos 250, quizás 300 páginas del Corazón del Poeta, que tiene 1000 y pico de páginas, son un esfuerzo muy bien logrado, un esfuerzo muy conmovedor de probar que Silva no se suicidó, sino que lo mataron. Realmente crea uno o no esas 300 y tantas páginas que escribe Enrique Santos Molano, uno queda fascinado por el esfuerzo. La biografía es magnífica porque es la historia de Colombia, con el eje de esa familia Silva que tiene que ver hasta con Francisco de Paula Santander, esa familia Silva que era dueña de Grande y entonces se la quitaron y siempre lamentó toda la vida que eso hubiera pasado. Em, es toda una historia de Colombia y sin embargo, a pesar de que toda esa parte es además muy bella y lo deja uno muy enterado por lo menos de 2 siglos colombianos. Esa parte en la que él desmonta a José Asunción Silva como lo solían enseñar en los colegios. Yo no sé si todavía lo hagan, pero José Asunción Silva era presentado prácticamente como un poeta romántico y lúgubre, y llorón, más bien llorón, enamorado de la hermana y enloquecido por las deudas. Y lo que hace Enrique Santos Molano es mostrar a Silva como un poeta risueño, no romántico, sino más bien modernista, con vocación de novelista, totalmente con los pies en la tierra, político, liberal, eh, también con una habilidad que en esa época se tenía para encontrar puntos en común con los conservadores, que en ese caso, en esa Bogotá, era la cultura. Entonces Silva era muy cercano, en especial al vicepresidente de los últimos años de su vida, que era Miguel Antonio Caro. Em, y además, claro que no estaba enamorado de su hermana, sino de toda su familia, porque los adoraba a todos, y adoraba a su hermana Julia, y a su hermana Elvira, y a su papá, que entre otras se llamaba Ricardo Silva, y a su madre, era un miembro de familia, pues, muy comprometido y muy amoroso y un tipo lleno de amigos y lleno de humor. Realmente el trabajo que hace Santos Molano para mostrar a este tipo como alguien mucho más complejo, mucho menos acartonado y tristón, pues es maravilloso y uno queda creyéndole, eh, y luego termina creyéndole que no se suicidó, sino que lo mataron, porque primero que todo prueba que nadie escuchó el tiro que se pegó en el corazón a las 3 de la mañana. En este momento se me borra la fecha, creo que es mayo de 1896, se me borró el día exacto, pero Silva se pega ese tiro en su casa, que todavía uno la puede visitar en la Candelaria. Si no estoy mal, en la calle 13, donde funciona la Casa de Poesía Silva, esa es su casa. Y él se supone se pega ese tiro en la madrugada, eh, y nadie lo escucha en la Bogotá de 1896
que es sobre todo un lugar mudo, silencioso, interrumpido eventualmente por los campanarios, más bien sombrío, además chiquito el lugar. Bogotá es la Candelaria y un poco más en ese momento, un lugar de que por mucho llega a 100.000 habitantes y nadie escucha ese tiro a las 3 de la mañana. Y lo que hace Santos Molano es hasta gracioso, medio preocupante si uno fuera de la familia de él, y es en 1996, 100 años después, él se va a la casa de poesía Silva, o sea, la casa donde murió Silva, y entra en ese cuarto y se consigue una pistola idéntica y pega el tiro a la misma hora. Y por supuesto en la Candelaria de 1996 todo el barrio se levanta aterrado a ver quién fue el del disparo. Y es desde ese punto y desde esa pregunta, la pregunta de cómo en 1996 todo el mundo lo escucha, en 1996 ruidoso y lleno de bares, y lleno de carros y lleno de zumbidos de electrodomésticos, todo el mundo escucha ese disparo y en cambio en 1896 nadie se entera de que hubo un disparo en la madrugada. Él parte de allí y empieza a desmontar las leyendas, eh, los lugares comunes sobre Silva, desmonta la idea de las deudas, prueba que ya las había pagado, muestra los documentos notariales de que ya no estaba endeudado, sino montando un negocio. Lo muestra como un empresario que está empezando a tener éxito con una fábrica de mosaicos. Lo muestra como un diplomático exitoso que está a punto de irse de embajador a otro país y sobre todo con un hombre, como un hombre encargado de su madre y de su hermana menor, porque la hermana que le seguía y el padre han muerto. Entonces Santos Molano lo que hace es pues mostrar las cosas, retratarlas desde otro punto, llevarnos a una especie de trasescena en la que queda todo en duda y recordarnos que muchas veces nos quedamos con la versión de los hechos que nos dan, que dice él en el caso de Silva, es la versión de los hechos de un montón de gente que envidiaba al poeta. No, no eran los amigos de Silva los que siguieron contando la historia de él, sino la gente que, que sentía rivalidad o incluso molestia porque él fuera un tipo pues tan carismático y tan interesante y tan respetado, entre otras, entre los poetas de ese momento. Rubén Darío, el poeta, lo consideraba extraordinario, era un tipo que era muy cercano a los hermanos Cuervo, en fin, era un hombre reconocido como un poeta de su lengua, incluso siendo tan joven, y, y dice Santos Molano, su historia y la historia de su muerte quedó en manos de sus enemigos y es lo que se nos ha enseñado en los colegios. Bueno, este libro de 1100 páginas le fascinó a mi papá, que tenía un hermano, ahora que Jaime me decía Guillermo, sin ninguna, no había maldad ahí. Mi papá tenía un hermano que se llamaba Guillermo y Guillermo tenía el árbol genealógico de los Silva y entendía cuál era la conexión de esa familia Silva, Silva Frade, Silva, bueno, hay una cantidad de ramas allí. Entendía la conexión que había con estos Silva que son los de mi familia. Entonces, claro, eso también le fascinaba a él, que además había perdido a su padre, mi papá, cuando era un bebé. Entonces él tenía de su padre muy poca información
pero siempre tenía un retrato de él muy bonito, un retrato muy bonito que, que lo hacía parecer un poquito a esa rama de esos Silva poetas. Era lo único que tenía de él y alguna información que le habían dado sus tías y sus hermanos que alcanzaron a conocerlo un poco más. Entonces esa lectura del corazón del poeta también era, a mi modo de ver, una manera de él de entender más qué podía pasar en esa rama de la familia. Bueno, él me puso a leer casi de tarea ese libro y a mí me fascinó también y tuvieron que pasar más o menos 13 años para que yo entendiera qué podía hacer con el libro. Lo que pasó fue que empezamos a construir una biblioteca sobre Bogotá del siglo XIX. Empezamos, lo digo en plural porque era él y yo. Y entonces nos íbamos a las librerías de Viejo y a las librerías de la 13, de la Jiménez allá abajo, y conseguíamos todo lo que había, los mapas del siglo XIX de esa Bogotá, todos los libros de historia que hay un montón de libros, crónicas de viajeros que pintan muy bien esa Bogotá, eh, libros emblemáticos pues de la historia de Bogotá, el Carnero, las reminiscencias de Santa Fe de Bogotá, eh, las crónicas de Telles, en fin, toda esa Bogotá del siglo XIX y antes y después tuvo su biblioteca porque nos dedicamos a conseguirla. Eh, y al tiempo, a mí me pareció cada vez más interesante mm, un personaje que estaba colgado en el corredor del apartamento en el que vivíamos. Eh, Nosotros vivíamos en un edificio que se llama La Gran Vía, que queda en la 100 con séptima, y que era un edificio, y es un edificio más bien feo, eh, pero con unos apartamentos pues espaciosos y en un lugar muy tranquilo. Que en algún momento lo llamaban el edificio de los ingenieros porque todos eran ingenieros allí que se han llevado a sus familias. Mm, y en ese apartamento, que era un apartamento pues para una familia como la nuestra, mi papá, mi mamá y mi hermano y yo, en ese corredor, en algún momento, recuerdo incluso el sábado en el que fuimos a alguna casa de antigüedades, eh, en, eh, se decidió que se colgaban las caricaturas que José María Espinosa, el pintor que llaman el abanderado, que vivió un siglo entero y fue testigo de la construcción de Colombia. José María Espinosa hizo unas caricaturas de Bogotá, de los personajes de Bogotá, de 1860 y pico. Y eran una cantidad de locos y de personajes con sombrero y de señoras llenas de adornos, unas caricaturas hechas con mucha gracia y también con mucho cariño por los personajes, pero entre todos esos, el que era más impresionante, sobre todo cuando yo era niño, era uno que se llama El Loco Cacanegra, que es un loco de la Bogotá de 1860. Hay relatos completos sobre los locos de Bogotá que eran parte del patrimonio de la ciudad del siglo XIX. Relatos de Beatriz González, relatos de Alfredo Iriarte sobre los locos de Bogotá y cómo estaban integrados
a la comunidad, cómo los ponían a hacer trabajos o a veces hasta cuidaban a los niños. Bueno, uno de estos pintados por José María Espinosa es El Loco Cacanegra y para mí era pues para empezar me daba risa de niño ver al Loco Cacanegra por ahí y además era muy misterioso, un personaje encorvado de sombrero de copa, con una bolsita de papel en una mano y con un rosario en la otra, sí, mirando para abajo, más bien sombrío también, y al mismo tiempo chistoso. Bueno, cuando empezamos a pensar en construir esta biblioteca de Bogotá, a mí me pareció que había que buscar algo sobre el Loco Cacanegra y pensé que podía ser interesante hacer una novela sobre el Loco Cacanegra. Bueno, pero era tan abrumador en un momento dado el, el, el empeño o la empresa era tan superior a mis fuerzas y al conocimiento y a todo, que me pareció que iba a ser una tarea larga y difícil. Yo ya para ese momento trabajaba en lo que trabajo hoy, que es en la prensa. Antes, cuando nos encontrábamos con Jaime, que él trabajaba para Portafolio, yo trabajaba para Semana. Y ahora trabajo para El Tiempo, pero siempre he tenido esos trabajos y siempre la decisión de comprometerme con una novela pues tiene su proceso. Si me voy a meter en eso, voy a tener el tiempo, voy a ser capaz. Pues me pareció en un momento dado, ya con la biblioteca construida, años después, 2007 más o menos, se me ocurrió una idea diferente. Se me vino a la cabeza un comentarista deportivo, Opita, se me ocurrió el comentarista deportivo Opita, me pareció que tenía que ser Opita y que tenía que ser gordo porque me pareció muy difícil ser gordo en Neiva, quizás porque es el peor calor que he sentido en mi vida, yo no sé si hay algo muy injusto con la gente gorda, pero, pero me pareció era un comentarista Opita, los comentaristas Opitas, Jaime lo sabe, en un momento dado cuando no había Atlético Huila eran todos hinchas de Millos, entonces me pareció pues que era un buen tipo y era hincha de Millos, eh, que era un tipo que había sufrido toda la vida el fútbol porque había tratado de jugar, pero era gordito pues desde niño y terminó siendo técnico y ya después de técnico terminó siendo comentarista. Bueno, fui construyendo a este personaje y, y un día tuve clara la historia eh, porque empecé a pensar, en esa época construía usualmente las novelas así, empecé a pensar, ya sé quién es este tipo, se llama Pepe Calderón Tovar, se parece a los comentaristas de cuando yo era niño, a los comentaristas ochenteros, que eran medio poetas flojos o sabios más bien ridículos, capaces de frases como donde el carpintero puso la escuadra o de los equipos de 10 hombres líbranos Señor, o el marcador más peligroso es el 2-0, o había uno, Javier Giraldo Neira, que no llamaba a la tarjeta amarilla, sino el acrílico hepático. Esos intentos de ser originales y poéticos y sabios a mí me fascinaban y siguen fascinando los comentaristas deportivos porque son descarados y son festivos y se inventan la mitad de lo que están diciendo. Y el castigo por ser hincha de Santa Fe de Jaime es que el hijo le salió comentarista deportivo. Entonces, ahí está, ahí está que todo se paga. Em, el caso es que tuve clarísimo a este Pepe Calderón Tovar
Y, y entonces lo tenía tan claro que supe que era lo peor que le podía pasar, que era mi manera de construir historias en ese momento, hace 17 años por ahí. Y pensé lo peor que le puede pasar a este comentarista deportivo, que es un comentarista radial, es quedarse mudo durante una transmisión. Entonces me fui a hablar con una fonoaudióloga que conocía en ese momento y que hoy ya no vive acá, una señora extraordinaria, y le pregunté, ¿eso es posible que alguien se quede mudo de pronto? Y me dijo, sí es posible si ve una imagen muy traumática, pero tiene que tener un trauma también desde antes, un trauma anterior, infantil quizás, para que esta imagen traumática sea lo supere tanto, lo agobie tanto, lo acorrale tanto que se quede mudo de golpe. Entonces pensé cuál era, porque pues yo siempre he sido muy hincha del fútbol y muy dedicado al fútbol, también herencia de mi papá. Eh, Pensé que la peor imagen que yo había visto, la más traumática que había visto en mi vida de hincha del fútbol, era el autogol que hizo Andrés Escobar en el Mundial del 94 en el partido contra Estados Unidos, que era una imagen que uno no podía creer, porque pues Andrés Escobar era un tipo serio, un profesional, un tipo concentrado, quizás es el jugador más confiable de ese equipo, que era un circo de genios, y entonces uno veía al pibe y el otro, todos tenían pelos grandes o figuras extrañas, eran un circo maravilloso. Y Andrés Escobar era como el representante de los profesionales allí, el tipo más serio, más responsable. Durante ese mundial era el que escribía una columna en El Tiempo sobre lo que estaba pasando en el mundial. Em, y verlo hacer ese autogol, pues era inverosímil. Verlo botado, cometiendo ese error tan improbable, pues es una imagen dura para cualquier hincha de esa selección y creo que todo el país era hincha de esa selección. Entonces allí empezó esa novela y la cuento porque esa me interrumpió la del siglo XIX que mi papá quería que hiciera. Em, y me puse a hacer Autogol, que es el nombre de esa novela que salió hace 15 años, y empecé a entender mejor lo que decía al principio, eso de documentar una novela, eso de querer reconstruir el pasado, eso de reunir las piezas del rompecabezas, de tener una estructura dramática, es decir, una estructura en 3 actos, pero con vocación épica y vuelo lírico. Durante esa novela lo fui entendiendo porque la novela misma me fue presentando muchos retos nuevos. Es decir, yo sí había visto ese mundial entero, yo me la pasaba en el Campín cuando era niño, eh, pues más o menos sabía eh, de historia del fútbol, todo eso, pero no tenía ni idea de cómo había sido, por ejemplo, la vida de esa selección en la sede en Estados Unidos. Ese mundial fue en Estados Unidos, como ya dije. Eh, no sabía cómo había sido ser periodista allá en esa sede y en ese mundial. Tenía claro, porque yo ya estaba grande cuando eso pasó, pues el contexto, que era el contexto del proceso 8000, el de ese mundial, ya acaban de aparecer los cassettes famosos y incluso el pibe Valderrama camino al mundial acababa de sumarse a la campaña de Samper, que nadie le creía. Bueno, ese contexto era muy duro. Colombia seguía vista en el mundo como pues un tierra de narcos.
y justo el proceso 8000 reavivaba el asunto y era pues la sospecha de que un presidente hubiera sido elegido por los narcos ya era el clímax del triunfo narco. Em, y entonces, pues ese mundial yo tenía claro el golpe que había sido fracasar en ese mundial luego de llegar allá invictos, de haber goleado a Argentina 5-0, de haber hecho una eliminatoria extraordinaria, de que Pelé hubiera decretado a Colombia antes de que se jugara el mundial campeón del mundo. Eh, en fin, había soberbia en ese equipo. Y lo digo porque yo los entrevisté para la novela Todos y Oscar Córdoba, el arquero, él mismo me dijo, es que nosotros íbamos en el avión a Estados Unidos y sentíamos que íbamos a cumplir un trámite y que ya éramos campeones. Bueno, este era un equipo que el presidente, que era César Gaviria, los llamaba y ellos no le pasaban al teléfono porque que se sentían pues superiores a la presidencia. Hay que decir que todos también eran geniales, unos futbolistas muy brillantes y unos tipos muy simpáticos. Y, y bueno, para dominar ese mundo, para documentarlo, pues lo que yo hice fue entrevistarlos a todos, entrevistar a los periodistas también. Empecé con Gustavo Gómez, que en ese entonces empezaba a funcionar en Caracol y entonces él me conectó con mucha gente. Jaime y yo éramos compañeros de ensayos de prensa, de preestrenos de cine con Julio Nieto Bernal. Y entonces Julio Nieto Bernal, que era un amor de tipo y además un gran periodista, que uno iba a su casa y él tenía 3 televisores prendidos, cada uno en un canal de noticias, pues me hizo toda la historia de la radio en Colombia, me conectó con los comentaristas vivos. Gustavo Gómez me conectó con Hernán Peláez y con un tipo maravilloso que se llama Alfredo Castro, que le dicen el comandante Castro y que uno lo ha oído muchas veces porque es el narrador de las etapas que ganaron los colombianos en el Tour o de muchos goles importantes de la historia del fútbol colombiano. Me conectó pues con todo ese mundo de los periodistas, periodistas de televisión también, el corresponsal de TV Hoy, de tal manera que en un momento dado mi celular de ese entonces estaba lleno de teléfonos desde el Tren Valencia hasta el Pío de Valderrama, con el que estuve todo un día en Barranquilla. En fin, eh, fue un cambio de lo que yo venía haciendo, que era más de escritorio y más de quedarme en la casa, que sigue siendo además mi instinto, hacer cosas de escritorio y no salir mucho de la casa. Pero en ese momento algo me empujó a hacerlo. Terminé documentando ese mundo y esa historia y fui al extremo porque a todos esos personajes, futbolistas, comentaristas, eh, periodistas de prensa, de televisión, les hice preguntas sobre mi personaje de ficción y todos sabiendo que era un personaje de ficción, sumaron historias que se inventaron, anécdotas de la vida del tipo. Se construyó una especie de personaje entre todos que terminó siendo pues muy divertido de hacer y también exigente y también interesante y también útil para comprender del todo cómo se hace una novela. Eh, pues Autogol salió en el 2009 y yo debería haberme puesto a hacer mi libro, mi novela del siglo XIX en bogotana que quería mi papá que hiciera, pero siempre encontré excusas y terminé haciendo una novela sobre una masacre que se llama El Espantapájaros, una novela sobre una pareja que se llama Comedia Romántica, hice un par de libros de poemas, uno que se llama El Libro de los Ojos, hasta que mi papá me llamó, yo creo que eso fue a finales del 2012, que salió el libro que les digo, un libro doble que se llama Érase una vez en Colombia, que son 2 novelas, la que decía El Espantapájaros
y comedia romántica, o sea, la novela de la masacre y la novela de la pareja. En el 2012 apenas salió esa novela, mi papá me llamó a decirme, y me angustió un poco, me llamó a decirme que ya era hora de que hiciera el libro de la Bogotá del siglo XIX. Me preocupó el ya era hora, que me pareció como poniéndole límite a la vida de él, digamos. Em, y entonces, pues con esa frase, eh, no había nada que hacer y se volvió el siguiente trabajo, ese libro de la Bogotá del siglo XIX. Hay que decir que la mirada que tiene Darío o que tuvo Marcelino o que puede haber tenido Marta Elena de mi papá, yo creo que no es muy lejana a la que pueda tener yo. Eh, y, mm, y yo sé que esta frase pues la puede decir muchos hijos de sus padres, pero me parece, es decir, a mi modo de ver, era difícil querer más a un papá y era difícil que un papá fuera mejor. A mí me parece que él fue eh, no solo un hombre extraordinario, y era evidente que era extraordinario, que era un tipo irrepetible, que no había otro tipo como ese, que no había un humor como ese, ni había una forma de ser inteligente como la de él, y no había una manera más graciosa ni más extraña de tratar a los demás, aparte de la de él. Era un tipo que no era sensiblero, no era un tipo un papá que lo fuera a agarrar a uno a besos ni a decirle yo te quiero mucho, pero tenía todas las maneras posibles para que uno entendiera que lo estaba agarrando a besos y le estaba diciendo yo te quiero mucho. Y no solo eso, sino que era una persona que al tiempo era un hecho, es decir, era un hombre absolutamente firme, que jamás le iba a faltar a uno, que siempre iba a estar ahí, que siempre estaba listo a lo que tocara. Era, pues cuando ya no vivía con él, él fácilmente llamaba, bueno, hablábamos siempre, todo el tiempo, pero un viernes él podía llamar a decir, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué toca hacer? Estaba listo como si fuera su trabajo, como si estuviera dedicado a eso y uno le pagara su sueldo, digamos. Eh, y eso era impresionante, esa firmeza, esa constancia, esa consistencia, esa cosa invariable e incondicional, es algo que a mí me sigue maravillando y me sigue costando encontrar en el mundo. Entonces, digamos que todo el tiempo yo fui muy consciente de que había sido premiado con ese papá y siempre lo aproveché y creo que la gente que lo conoció también se dio cuenta. Fue un hombre que la gente notó y supo aprovechar y él supo estar allí para un montón de gente que uno no sabe cómo le alcanzó el tiempo. Eh, entonces, si él llamaba a decir, ya toca hacer esa novela, pues no había nada que hacer, tocaba hacer esa novela. Yo ya tenía montada la biblioteca que habíamos montado, teníamos los mapas que habíamos discutido y, y me faltaba era solo una bobada que era qué iba a contar. Entonces me tocó pensar de qué se trataba esa novela. Y entonces tenía el loco Cacanegra y me puse a investigar al loco Cacanegra y lo único que encontré fue estudios sobre los locos de Bogotá, pero nada específico sobre el loco Cacanegra. Lo único que existe o que existía del loco Cacanegra era la caricatura de José María Espinosa. Y entonces, primero me decepcionó no tener de qué agarrarme y luego me pareció que esa era la oportunidad porque mi libro no era una biografía ni era un libro de historia, sino era una novela. Y pensé, bueno, me puedo inventar al loco Cacanegra.
Allí en esa imagen tengo un montón de cosas. Tengo su bolsita, tengo su mirada de miope, tengo su rosario en la mano, el sombrero de copa, su pinta. Ya conozco qué pasaba en Bogotá a finales del siglo XIX. Sé, repito, que era la Candelaria y un poco más, que había muchas iglesias, que había muchos curas, que la gente se pasaba las tardes en lo que se llamaba el altozano de la catedral, que es decir, terminé de investigar esa Bogotá y logré estar en los libros raros y curiosos de la Luis Ángel y de la Biblioteca Nacional. Me metí allí con tapabocas y guantes especiales y conseguí el directorio de Bogotá de 1890, que dice quién vivía en cada casa, casa por casa, y cuáles eran sus números de teléfono, que eran por supuesto números de 3 cifras o 4. Em, Mejor dicho, pude reconstruir con los mapas y con ese directorio qué había en cada manzana y en cada casa de esa Bogotá. Y entonces ya sabía que el loco Cacanegra podía moverse por esa Bogotá, lo tenía claro. Me inventé al loco Cacanegra, pensé en algo que ha sido muy de nuestra historia colombiana y que increíblemente solo hasta hace unas 3 décadas terminó de definirse, y es que Colombia y Bogotá en especial siempre tuvieron hijos ilegítimos y tuvieron esa idea de que existían los hijos ilegítimos. Y a mí no me parece descabellado, por supuesto no he unido los puntos ni lo podría afirmar con tranquilidad, pero no me parece descabellado que buena parte de nuestros problemas tengan que ver con que se dividió a la gente entre legítima e ilegítima durante tanto tiempo. Em, entonces me pareció que el loco Cacanegra podía ser un hijo ilegítimo y podía vivir en Fontibón, en donde quedaba la fábrica de José Asunción Silva de mosaicos. Y pues yo tengo ya en esta biblioteca de Bogotá fotos de ese Fontibón, porque ya hay fotos de finales del siglo XIX, hay fotos de Bogotá y los mapas están claros y allí se sabe que vivían campesinos y locos en Fontibón. Entonces pensé, el loco Cacanegra vive en una casita como esas que veo en las fotos de Fontibón, pero ¿cuál es la historia que va a contar? Bueno, la historia es quizás la que cuenta Enrique Santos Molano, y es la teoría de Enrique Santos Molano es que Silva no se suicidó esa madrugada, que además es la madrugada que sigue a una fiesta que organizó en la casa. 12 personas estuvieron en su casa con su mamá, con su hermana y con él. Hicieron todo una, pues sí, como una especie de onces que terminaron en comida. Y luego, la teoría de Enrique Santos Molano es que él se tuvo que ir a la fábrica de mosaicos y lo mataron por el camino y lo metieron en la casa por los techos, que si ustedes conocen esa casa de Poesía Silva es posible subirse y más en esa época entrar el cadáver. El cadáver pues es incluso una parodia de suicida. El cadáver lo encuentran vestido de la cintura para abajo y con pijama de la cintura para arriba, pero acostado perfectamente, sin señales de un disparo violento, con el corazón, pues ensangrentado, o la pijama en el lado del corazón ensangrentada, pero prácticamente como un óleo de un muerto, sin señales de lo que sería un suicidio, pues que tiende a ser brutal, un suicidio. Esto es una muerte muy estética, con un libro sobre el suicidio abierto de par en par, y dice Enrique Santos Molano, es una puesta en escena claramente. A este señor lo mataron en Fontibón, lo mataron porque en la fábrica de mosaicos operaba una
una, una máquina que falsificaba billetes y él iba a denunciarlo al día siguiente. Todo esto está documentado en el libro de él y es increíble que lo haya logrado. Y es, sus socios en la fábrica eran estos y sus socios al mismo tiempo después cayeron por tener esa máquina falsificadora de billetes. Él une los cabos y es muy interesante, así uno crea o no crea, uno se quede con la idea del suicidio o no. Igual el trabajo de Santos Molano es maravilloso y sin duda es un buen material para una novela. Entonces, el loco Cacanegra que yo me invento está saliendo de su casa en Fontibón y es testigo del asesinato de Silva. Y lo que uno ve en la novela que yo escribí es cómo el loco Cacanegra va hacia la Bogotá de ese 1896, de ese año, y va de gente en gente tratando de que le crean que Silva no se suicidó, sino que lo mataron. Eso es lo que hay en esa novela, que es como novela un documento de la Bogotá del siglo XIX y como toda novela un resumen de la experiencia humana centrado en un ejemplo puntual. Si Autogol se centra en el mundo de fútbol, el libro de la envidia se centra en esa Bogotá que tiene muchos vicios de la sociedad colombiana, incluso de hoy, desde la envidia, esa novela que les digo, la de Silva se llama El libro de la envidia, hasta la mezquindad que lleva a declarar a algunos legítimos, ilegítimos, a aniquilar a los unos, a los otros. Todo eso debería documentar el libro de la envidia y yo creo que lo hace mientras va contando la historia del asesinato de Silva. Pues yo terminé la novela y se las entregué a dos personas. Primero, el manuscrito. Por supuesto a mi papá porque era prácticamente el coautor y esa novela está dedicada a él. Y me busqué a Enrique Santos Molano, a quien no conocía y a quien le tenía un poquito de miedo porque era un columnista, ya no escribe columnas, pero era un columnista vehemente y duro, pero como yo era columnista ya para ese momento, sentí que es que así parecemos los columnistas en general. Yo creo que como el espacio es corto, uno parece mucho más bravo o mucho más exasperado o sí, o mucho más intolerante de lo que quiere parecer. Uno, si uno no escribiera una columna de 5 párrafos, sino de 10, seguro sonaría menos tajante. Entendí pronto cuando le pude entregar el manuscrito que este señor no era nada bravo ni nada, sino todo lo contrario, era un tipo dulce, más generoso imposible, más conmovedor y más buen amigo imposible. No solo se leyó el libro de la envidia en manuscrito, sino que lo corrigió, revisó que las cosas que yo diera fueran precisas, me salvó gazapos en diálogos, en descripciones, y al final me dio las gracias y pues fue buena parte muy fundamental de la presentación de esa novela y me dio las gracias porque la esposa, me dijo la esposa de él, ahora le estaba diciendo de apodo Loco Cacanegra, porque él decía a él tampoco le creían que Silva no se suicidó, sino que lo mataron. Entonces ya el apodo en la casa había terminado siendo el Loco Cacanegra y estaba muy agradecido por eso. Bueno, esa novela apareció en el año 2014 eh, y como se la había dedicado a mi papá, sentí que para equilibrar, yo siempre desde que empecé a escribir y a sacar artículos y a sacar novelas, he firmado mis textos con mis dos apellidos, Silva Romero, básicamente porque me da vergüenza no hacerlo. Me parece que me estoy robando a mi mamá.
si no lo hago. Y entonces, con esa misma lógica, me pareció que si le había hecho una novela a mi papá, le tenía que hacer una a mi mamá. Y, y entonces ella venía diciéndome durante años que que creía que que la familia nuestra daba para una novela. Yo creo que ella quería que yo hiciera algo inventado y cambiara nombres y agrandara cosas, pero a mí, pues conociendo esa historia, investigándola, la historia de mi familia, de los Silva y los Romero, me pareció que no había que exagerar nada, de que ya todo era exagerado, había que contarlo como era. Eh, y entonces escribí una novela que se llama Historia Oficial del Amor, que cuenta la historia de la familia de mi papá y de la familia de mi mamá, y, y que salió publicada un mes antes de que muriera mi papá. Y a mí siempre me ha alegrado que él alcanzara a leerla, eh, porque es una novela que empieza en el 2015 y termina en 1930 y está contada hacia atrás. Y lo que va haciendo es reconstruyendo la historia de esa familia en ciertas fechas importantes para la familia o para el país. Y la familia, como todas las nuestras, tiene que ver con el país por diferentes razones. Y en el caso de esta familia, porque los Romero siempre fueron políticos y a veces políticos muy visibles. Mi abuelo en los tiempos de la guerra bipartidista fue un político muy visible, un senador liberal radical. Y luego mi tío, el hermano de mi mamá, fue un líder de izquierda, pues muy fuerte, muy influyente, que terminó siendo asesinado en en la Jiménez con Novena. Eh, y entonces todo eso está contado allí y lo que uno ve mientras va leyendo es como mis papás de 2015 a 1990, 80, 70, 60 van recobrando la juventud. Y en el caso de mi papá, para no salirme mucho de él, pues lo que uno va viendo en ese libro es como al final, su último capítulo en ese libro, cuando ya es un bebé, es que está en brazos de su papá, el papá que nunca conoció y que para mí era uno de los puntos más interesantes o más importantes de hacer esa historia oficial del amor, era poderle describir a su papá que había tenido en ese retrato que les comentaba y que había tenido por por algunas referencias, sabía cosas de él, digamos, pero no lo había visto moverse. Pues mi idea era que él viera a su papá, que además era un linotipista del tiempo, que probablemente murió enfermo por muchas, con razones relacionadas con su oficio. Em, pues claro, lo que hice fue investigar a los linotipistas, hablar con las asociaciones de linotipistas, hablar con los hijos de los que manejaban el periódico El Tiempo en ese momento. Pues mientras ya hacía esa novela, yo llevaba ya unos años trabajando en El Tiempo, entonces podía ir a los archivos y podía ver los linotipos que estaban en ese edificio del Tiempo que a propósito lo están tumbando justo ahora. Em, y entonces yo creo que alcancé a reconstruir bien a ese papá por todo lo que pude averiguar, que venía aprendiendo a averiguar desde Autogol. Y pues lo más conmovedor luego de su muerte, de la muerte de mi papá, fue encontrarme su copia de Historia Oficial del Amor marcada en ese capítulo con un separador de páginas. Yo creo en todo, yo no, nunca creo en todo absolutamente, y entonces no me pareció casualidad esa señal allí luego de su muerte. Me pareció que era una de esas maneras que él tenía no sensibleras de dar las gracias
y de expresar amor. Y me hizo el duelo pues mucho más llevable, me hizo el duelo mucho más tranquilo. Y esta es mi presentación. Yo creo que en ese eje queda claro para qué es una novela, qué es una novela, qué busca alguien que escribe una novela, de qué se vale alguien que escribe una novela, incluso qué clase de novelas puede haber, desde novelas que cuentan la verdad, lo que pasó, hasta novelas que juegan con lo que pasó, pero inventan la mitad. Eh, y creo que ya es cuestión de responder lo que a ustedes les quede sonando. Ricardo, qué espectáculo el que nos has dado. Eh, a medida que hablabas, eh, iba uniendo cosas y estoy seguro que mis compañeros, todos, nos llevaste en ese mundo de la fantasía, de la realidad, del presente, del pasado. No nos explicaste, nos mostraste cómo has hecho todo esto. Y solo quiero añadir a lo que acabas de decir que pocas veces había leído una novela y me llegó tu novela leída por ti y por muchas de las personas, en la época de la pandemia. Y, y yo estaba encerrado en mi apartamento y mi rutina era oír todos los días un capítulo que era leído por una persona diferente, y fue algo, lo recuerdo con un cariño, además porque era de mi amigo, es decir, Claro. estaba tu padre y maravilloso. Te agradezco esta presentación tan maravillosa. No quiero tomarme la palabra, pero quiero cederle la palabra a mis compañeros porque estoy seguro que todos tienen comentarios, preguntas. Quiero abrir la sesión entonces para el grupo. Por favor, como siempre, levanten la manito electrónica. Si tienen alguna pregunta que sea un poquito más extensa, escríbanla en el chat y yo se las iré pasando a Ricardo. O si las quieren hacer al vivo, pues también. Y si puedo verlos y no tienen cómo levantar la manito electrónica, a veces es difícil, pues yo trato de ponerlos en la lista. Pero entonces, mil gracias por esta maravillosa presentación. Estoy seguro que todos los literatos del grupo y todos los miembros de nuestro grupo, quedaron tan felices como yo lo estaba. Luis Arturo Baos tiene una pregunta, un comentario. Adelante, Luis Arturo. Yo tengo es un agradecimiento que hacerle a Ricardo, porque así como esa experiencia de él de construir novelas, pues de alguna manera yo también me ha pasado, y me sentí un poquito en ese estado, pero lo que más me conmovió fue el encontrarnos en tu narrativa con con el maestro bibliotecario, cuando yo era bibliotecario de la Nacional, atender a ese personaje que tú admiraste, al que ahora la esposa llama Caca Negra. Ese personaje tierno lo servimos, mi esposa y yo, pasándole documentación porque era juiciosísimo en la biblioteca. Y él le regaló una cadenita de oro a mi esposa como agradecimiento porque lo atendíamos con veneración. Realmente ese personaje, el que revivió a Silva como asesinado y no como él, este momento tuyo tan vivo para narrar me hizo inmediatamente ir a la biblioteca y encontrarme con ese personaje encantador. Por eso estoy agradecido. Ok. Gracias, Lucho. Ricardo, ¿quieres decir alguna cosa? Y pues no, me alegra que tenemos la misma experiencia con él, un hombre, pues un maestro realmente, un maestro generoso y bondadoso y eh, que habla bajito, no es necesario para él
imponerse y realmente uno sí se da cuenta de que está con una persona pues que no se puede perder cuando está con él y me alegra mucho que estuviera investigando allí, tú estuvieras pasándole la información. Es una especie, una conexión sorprendente y feliz. Gracias, muchas gracias. Marcelino Ramírez tiene la palabra. Adelante, Sí, Marcelo. eh, sí, mira, Ricardo, realmente aquí se revivo yo muchas cosas, ¿no? Y Claro, por atención a tus palabras que hablabas de que, pues, cuando uno lee un libro, pues hay una comunicación entre el lector y el escritor, el autor. Y pues en mi caso personal, pues esa comunicación fue mucho más enriquecedora porque pues yo conozco el autor y yo conozco el lector que soy yo, ¿sí? claro, Es decir, yo he leído mucho, ¿no? No me precio de leerme un libro cada semana, pero sí he leído. Y entre los libros que leí, todos los libros que leí, hubo uno que leí con mucho cariño. Yo creo que es el libro que he leído con mucho cariño, que es Historia Oficial del Amor. ¿Por qué razón? Pues hombre, porque yo lo conocí desde 1964. claro, Yo creo que fue un poquito antes, porque yo llegué a la casa de Eduardo Silva como en quinto bachillerato a estudiar con el hermano, y yo creo que por culpa de Eduardo Silva yo estudié ingeniería civil. Entonces, imagínate, conozco la familia, conozco a Marcela desde esa misma época hasta nuestros días, ¿sí? Entonces, pues para mí eso es lo más enriquecedor que haya visto. También encuentro que tú para escribir una novela no es que se sienta y se inspira, sino que investiga. claro, Qué tarea tan espantosa, ¿vale? De todas maneras, yo creo que en ese libro, Historia Oficial del Amor, como te digo, he leído otras obras tuyas, pues me apasiona, me impresiona que cuando dijiste que en cada obra, en cada novela, había algo de la vida del autor. De todas maneras, pues cuando estabas hablando de Eduardo Silva, de mi amigo, pues, pues yo lo conocí así, lo que tú describes, como te digo, lo conozco desde mucho antes de Ricardo, ¿sí? claro. Ese es el Eduardo Silva que yo conocí hasta sus últimos días y todavía hace falta, todavía hay un vacío, ¿sí? Eso es lo que te quería comentar, te agradezco mucho. A ti, mil gracias, que me alegra mucho además verte porque hace rato no te veía. Pues con mi hija a veces te ves y te... Y con tu hija me encuentro mucho más y siempre también me pone muy feliz verla y es muy, sí, la siento muy cercana. Sí, sí, ok. Gracias, Qué Ricardo. bien, qué bien, Sí, Marcelo. Qué bien, qué bien. Me identifico mucho con lo que acabas de decir. Fue algo fantástico. William Mejía, adelante. Gracias, Darío. Ricardo, como lector de novelas, con mucha frecuencia me siento un poco frustrado con la manera como los autores las terminan, porque a veces como que se baja el nivel al finalizar la obra. ¿Cómo planeas tú la finalización de tus obras? ¿En qué momento lo defines? pues William, me parece una pregunta buenísima y lo primero que pienso es en la poesía. Algo traté de insinuar o estaba pensando quizás en eso cuando hablaba del vuelo lírico que puede tener una novela. Si realmente lo tiene, vuelo lírico, una novela está pensando todo el tiempo en llegar a su final. Es decir, como un poema está construido para el verso final o un cuento, un relato, bueno, desde el corazón del Ator de Poe hasta el Aleph de Borges, todos los relatos están pensados para la última frase y que la última frase sea contundente y satisfactoria, como tú dices. Pues yo creo que una novela tiene que estar pensando en esos términos, tiene que estar eh, en las películas y en las obras de teatro se habla de clímax, de tres actos
construidos para llegar al clímax, que es el momento que le responde al espectador todas sus preguntas y le consigue lo que los griegos llamaban la catarsis, o, o sí, o es plenamente satisfactorio, es un golpe que necesitaba o una reivindicación que estaba buscando. Es un momento muy importante el final de un drama, como el último verso de un poema, o como el último párrafo o las últimas líneas de una novela. Sí, por supuesto, como en todos los oficios, pues cada novelista tiene sus modos de hacer las cosas y de alguna manera la gracia de la literatura es que cada quien la haga como quiera, que sea un sitio que no tenga que responderle a la ley, ni a la DIAN, ni a ninguna regla especial, digamos, que sea libre y eso tiene su gracia. Pero a mí sí me parece que quizás como lector, que lo que estoy buscando es que el final sea satisfactorio y me golpee, me estremezca o me libere alguna emoción con la que no contaba. La catarsis, repito, de la que se hablaba con las tragedias griegas. De tal manera que yo sí estoy pensando así, estoy pensando, muchas veces tengo la frase final antes de empezar el libro, muchas veces la frase final aparece en el primer capítulo o en la mitad, pero rara vez no voy a tener claro hacia dónde estoy llevando eso y qué golpe final se quiere dar. Dicho esto, también tiene su gracia cuando los finales son abiertos. Son enervantes para el lector cuando un final no resuelve todo y deja las cosas, los cabos sin atar. Hay películas también que dejan los finales en el aire y uno no sabe si terminaron juntos los que están enamorados o si el tipo que sobrevivió a tales cosas va a quedar tranquilo con carro, casa y beca. Muchas veces queda en el aire la resolución y es exasperante y es enervante, pero tiene una gracia eso de los finales abiertos y es que el espectador o el lector quedan pensando en eso toda la vida, quedan dándole vueltas a qué habrá pasado con esta gente o resolviendo su propio final. Eso tiene su gracia. Yo lo he hecho una vez nomás, una novela que se llama Parece que va a llover y en general o tendí a hacerlo al principio porque en una anterior aparece que va a llover que se llama Tic. También pasa eso, el misterio de en qué habrán quedado sus personajes, pero desde hace rato tiendo a tener finales más enfáticos, más contundentes, porque tengo la misma intuición que tienes tú de que se puede recibir esos finales que se van como desvaneciendo, como que el escritor perdió el pulso, se fue cansando y se quedó sin aire al final de semejante tarea y dejó eso así, como que ya no tenía más energía. Entonces, le gasto mucho tiempo a que los finales valgan la pena. Gracias. Interesante, qué interesante. A A ti. ver, no veo ninguna pregunta electrónica, ninguna manito electrónica, pero Yo puedo eh, pedir la palabra. sí, claro, Jorge Luis, adelante. Bueno, lástima no poder vernos. Desgraciadamente no tengo la posibilidad. Ricardo, además de todo lo que eres un excelente cuentacuentos y eso me ha conmovido. Yo quisiera salirme un poquito de esa lógica porque sospecho que tu encuentro con Paul Auster también debe tener una riqueza infinita y sobre todo sabiendo que él también escribió una novela hacia su padre. Cuéntanos un poquito por qué te interesaste en esa figura y qué vivencia personal tienes con eso. Gracias, Jorge Luis. Pues mira, yo empecé a leer a Paul Auster en el quizás año 94, 95, de hace 30 años, y, y me devolvió
la pasión por leer, realmente. Estaba estudiando literatura y, por supuesto, estudiar literatura es todo un riesgo porque puede uno perder la pasión por eso. Todo es tan sobre la crítica, al menos en la carrera de la Javeriana había un énfasis muy grande en la crítica literaria, más que en los libros, en la lectura de los libros, y por esa época eh, a mí me recomendaron una novela de Paul Auster que se llama El Palacio de la Luna, y es una novela magnífica del año 90, creo, y me pareció un escritor como pocos había leído. Y entonces me empecé a leer las otras novelas que había hasta ese momento, hasta el año 94, que eran La Invención de la Soledad, que es el libro sobre el padre que tú comentas, un libro que él escribe sobre la muerte de su padre. Luego uno que se llama El País de las Últimas Cosas, otro que se llama La Música del Azar. Hay una trilogía famosa que es la trilogía de Nueva York, que, que la componen tres novelas policíacas en Nueva York. Y luego viene El Palacio de la Luna y hasta ese momento había otra que se llama Mr. Vértigo, hasta ese momento. Con esas novelas, yo hice una investigación que es mi tesis de literatura en la Javeriana y, y es toda una declaración pues de amor sobre lo que él había hecho, que a propósito tiene todo el recorrido del que les hablaba a partir de Wolfgang Kaiser, el recorrido de cómo un autor cuando está obsesionado con el presente es poeta, luego cuando está obsesionado con el pasado es novelista y luego si está obsesionado con el futuro es dramaturgo. Y Paul Auster termina siendo guionista y director de cine en un momento dado y tiene todo ese recorrido por sí, por la manera de enfrentar el paso del tiempo. Eh, y entonces es un autor pues fundamental para mí porque me sirvió para estudiar la literatura, es mi tesis, y lo seguí leyendo mucho tiempo y estoy un poco atrasado porque ha sacado en estos años otras 3 o 4 novelas que no he seguido leyendo. Y yo creería que la primera novela que yo hice, que se llama Relato de Navidad en la Gran Vía, tiene mucho de esa tesis, de haber leído a Paul Auster y, y sí, es cercano, pues claro, acababa de investigar todo lo que él hacía y creo que se parece un poco, o por lo menos parte de lo que investigué sobre él. Y ese es mi recorrido. Yo creo que sigue siendo un autor magnífico y, y tiene una manera de hablar sobre los libros y sobre la literatura que es muy contagiosa, muy conmovedora. En general, yo no sé si por educación, por haber tenido el papá y la mamá que he tenido, a mí me ha parecido muy snob el mundo cultural. Me ha parecido como muy lleno de arandelas y sí, como de fachadas y sí, me ha parecido aburridor, me ha parecido medio ridículo la carrera y un tipo como Paul Auster que habla con tanto amor de los libros y con nada de afectación sobre los libros ni nada de superioridad sobre los libros, pues me parece fantástico, alguien que le transmita a uno amor por eso y pasión por hacer eso sin pasar por encima de nadie. Para mí fue muy importante y yo creo que sigue siendo toda esa lectura de Paul Auster que repito, sobre todo es un placer enorme leerlo, es de un gran humor y una gran habilidad para trenzar tramas. Hay una novela de esas primeras que se llama Leviatán, que uno la lee, tiene mucho de política y de vida de Nueva York, pero uno no puede creer la habilidad que tiene ese hombre para
para contar, cómo lo van volviendo a uno y va, sí, trenzándolo todo con todo sin que uno se dé cuenta. Excelente, gracias, Ricardo. Gracias, Jorge Luis, también por tu pregunta. Quería ver si del grupo hay alguna otra comentario. Pedro Benítez. Adelante, Pedro. Ricardo, muchas gracias por toda tu maravillosa exposición. Te tenía una pregunta que no sé si tenga que ver con lo que tú haces, pero eh, cuando se escriben obras de teatro, como qué tips hay sobre eso? Incluso óperas, ¿no? Que se escriben como los argumentos. ¿Qué puedes tú comentar alrededor de esas dos cosas, ¿no? Pues Pedro, a mí me fascina ese tema porque luego lo estudié, después de estudiar literatura, estudié dramaturgia, estudié en especial guión cinematográfico, pero también se estudiaba dramaturgia y se estudiaba para escribir para televisión. Todo estaba en esa maestría. Y, y a mí me explicó mucho las clases sobre la estructura dramática, me explicó mucho de la novela. Me devolvió a la novela y me interesó más en la novela el retrato de lo que es la estructura dramática. La estructura dramática que es común a la ópera, al teatro, al guión cinematográfico, incluso a la novela, y a veces a mí se me pasa por la cabeza que es la estructura de la vida, incluso la estructura dramática. Em, pues se la enseñan a uno cuando uno es niño en el jardín infantil. Usualmente le enseñan a uno que todas las historias tienen un principio, un medio y un fin, y eso, en muy pocas palabras, es lo que se llama la estructura dramática. Lo que pasa es que uno puede ya describir el principio, el medio y el fin y llamarlos primer acto, segundo acto y tercer acto, y entender que el primer acto es la presentación de una cotidianidad, de una familia o de una persona que vive una rutina y está relativamente a salvo en una rutina que se rompe al final del primer acto por un accidente, un fenómeno, un revés, un encuentro con otra persona. El primer acto termina en eso, en cómo se desbarata esa rutina que nos han presentado en el primer acto. El segundo acto es el intento de reconstruir esa rutina. El personaje eh, trata de recuperar su vida. Si al final del primer acto lo que se da cuenta es que está enamorado de alguien, pues el segundo acto es el intento de estar con esa persona. O si al final del primer acto lo que ha quedado claro es que ha habido un crimen, el segundo acto es el intento de averiguar quién fue. O si estábamos hablando de una historia de catástrofes, pues como El infierno en la torre o Titanic o Jurassic Park, lo que pasa al final del primer acto es que ocurre la catástrofe y la gente que nos presentaron durante el primer acto trata de reponerse. El segundo acto trata de desarrollar al personaje y de que recupere las riendas de su vida. Pasamos a la mitad del segundo acto, el personaje cae en cuenta de que está reaccionando a lo que pasó o haberse enamorado o haber tenido que investigar un crimen o haber sufrido una catástrofe y decide tomar las riendas de su propia vida, eh, como el personaje de la película y de la serie El Fugitivo, que huye y huye, 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 hasta que en la mitad de la película dice, bueno, pero para dejar de huir, tengo que demostrar que no soy culpable. Ese punto medio de cada historia es la mitad justo del segundo acto, que suele terminar con lo que llaman los dramaturgos, los guionistas, los escritores de ópera, lo llamarán igual, un falso final. Es el falso final, el final del segundo acto, nos hace creer que los enamorados no van a terminar juntos, o que la catástrofe va a acabar con todos, o que nadie va a averiguar quién fue el asesino. Y sin embargo empieza el tercer acto
y en el tercer acto, que es el camino a lo que decía yo antes, llaman los dramaturgos el clímax. Pues en el tercer acto todo se resuelve y se aclara, y el clímax suele ser en las historias de amor, pues que terminan juntos y se dan un beso o no se lo dan, lo que sea, pero terminan juntos y se averigua quién era el asesino y los últimos víctimas de la catástrofe se van y se salvan. Ahí está lo que se llama el clímax, es la resolución, y en términos más teóricos es la respuesta a una pregunta con la que termina el primer acto. Si el primer acto termina con la pregunta, ¿terminarán juntos, sí o no, estas dos personas? ¿O quién será el asesino? ¿O sobrevivirán a esta catástrofe, sí o no? El clímax, o sea, el punto más alto del tercer acto, es la respuesta a si terminarán juntos, a quién es el asesino o a quiénes sobrevivieron a la catástrofe. Esa estructura, que es la estructura dramática, que repito, se enseña en el jardín infantil y puede ser tan sofisticada como uno quiera o tan simple como uno quiera, yo creo que está presente incluso en las artes espaciales, incluso en la pintura de un paisaje, incluso en la vida de las personas, creo que está esa idea de que algo nos pasa, nos saca de la rutina, nos lanza a una vida nueva y tenemos que responder a eso. Eso está constantemente pasándonos. Y yo creo que en la novela también aplica. Y aplica desde los griegos y aplica en el teatro isabelino, en el teatro de Shakespeare, que no tiene 3 actos sino 5, pero es porque el segundo acto está dividido en 3, entonces suman 5, pues. Pero esa estructura está en todo y yo creo que conocerla bien, identificar sus partes y sus posibilidades es fundamental para un narrador de cualquier género, desde una obra de teatro experimental hasta una ópera clásica. El libretista de una ópera tiene ese dominio. Y si uno piensa en las óperas, incluso en las zarzuelas, en los musicales, está pasando eso, una cotidianidad que se rompe. Si uno piensa en West Side Story, que es Romeo y Julieta, pues esta gente tiene unas rutinas, cada uno con sus familias y sus casas diferentes, y todo se rompe cuando estos dos se conocen. Ese es el final de ese primer acto y empieza la pregunta de si estos dos que pertenecen a dos casas rivales sobrevivirán a semejante situación. Entonces, Ok. es eso, la estructura dramática, y yo creo que dominarla, que es posible porque está muy estudiada y hay desde Aristóteles en la poética hasta los autores de manuales de guión cinematográfico la tienen clarísima, y yo creo que sí es fundamental para alguien que quiera contar historias, sea en el género que sea. Ok, gracias, Ricardo. Muchas gracias. A ti. Gracias, Pedro. Y Ricardo, adelante, Rigoberto. Rigoberto levantó la mano. Libera tu micrófono. Bueno, ya. Bueno, Ricardo, pues muy interesante. Definitivamente nos llevaste con el relato a un cuento de Cherezada, pues que cómo iba a continuar. Pero en algunas, y saliéndome un poco del tema, en alguna de las columnas tú propusiste crear ¿qué? La Psiquiatría General de la Nación o algo así, Sí, ¿cierto? sí, Y, señor. y te voy a decir algo. ¿Qué pasa si te llegan a nombrar el primer director de la Psiquiatría General de la Nación? Tú decides escribir una obra llamada Colombia hoy día. ¿Cuál sería tu diagnóstico? No, yo sí, yo empecé a jugar con la idea, eso es en el prólogo de una compilación de las columnas que hago en El Tiempo. Es una compilación que salió en el 2019 porque la columna estaba cumpliendo 10 años y coincidía con los 200 años desde que Colombia se llama Colombia, el bicentenario. Em,
Y entonces en el último capítulo de esa introducción a las columnas, que es una introducción muy larga, de unas 100 páginas, es una especie de mini historia de Colombia, yo propuse medio en chiste, pues que había que sacar procuradurías, fiscalías, todo eso, que lo que había que montar era una psiquiatría general de la nación, Exacto. porque el problema aquí es de salud mental, evidentemente, me pareció. Luego, de verdad que era un chiste hace 5 años, hoy me parece que ya es urgente, Sí, de acuerdo. que hay que De montar acuerdo. ya eso, no sé quién pueda hacerlo, ni quién organizará esa terna, ni quién nombra esa terna, ni qué corporación elige después de entre esa terna, pero sí creo que aquí tenemos que atender mucho más a la salud mental y que sí es una muy buena pregunta. Hay autores, un tipo polaco que se llama Lowasiewski, eh, tiene la teoría de la patocracia, que es la teoría del gobierno de la gente con trastornos mentales. Y yo creo que eso sí es rastreable en el mundo de hoy y uno sí ve que a cargos, a la Casa Nariño, para empezar, llega una gente que tiene problemas mentales y trastornos y que eso se ve reflejado, se nota, es evidente. Es muy interesante, por ejemplo, la diferencia que hay entre megalomanía y narcisismo. Determinar si un presidente es narciso o megalómano es importante porque el narciso usualmente tiene un complejo de inferioridad enorme y es muy difícil que deje de serlo, que deje de ser narciso. El narciso siempre tiene la razón, siempre es víctima, siempre oculta sus errores y los vuelve como Otra idea. saboteos de los demás. En cambio, el megalómano es un tipo que le tiene sin cuidado que lo quieran y es un tipo que da miedo, que le gusta dar miedo. Y yo creo que tenemos presidentes nuestros, para no meternos mucho en peleas políticas ni en que dicho sea de paso, yo no tengo problema con que nadie piense lo que quiera, pero sí me parece que uno puede rastrear en estos últimos presidentes cuál era el megalómano y cuál era el narciso y qué peligro no tener control sobre eso o cierta exigencia de hacer terapia. A mí me parece que todo el mundo no solo puede, sino que debe encontrar cierta forma de terapia, o sea, así sea el amor por la música, por el cine, no sé, su religión, la misma psicología, el psicoanálisis, el tarot, la carta astral, no sé, todo el mundo tiene que encontrar la manera de confrontarse e investigarse a sí mismo para no llegarle a la sociedad mal hecho, no llegar mal hecho a la sociedad, no llegar trastornado a la sociedad y no botarle sus males a la comunidad. Todo el mundo tiene una obligación de hacer terapia y sí me parece cada vez más necesario que los funcionarios la tengan y más los mandatarios tengan la obligación de la terapia. Eso yo creo que sí nos evitaría, por ejemplo, constituyentes, nos evitaría. Eh, eh, Muchas gracias, Ricardo. Ricardo, hay una, se me ocurre a mí que la parte del novelista y del dramaturgo y de todas las cosas que lógicamente traen mucha historia, mucha realidad, un poco de fantasía, de tiempo, pero el papel tuyo como periodista, como empleado de una organización periodística, a veces te exige expresarte de una manera mucho más objetiva, por lo que explicabas, con columnas mucho más cortas, etcétera. Eh, hay preguntas, inclusive hay una en el chat de Eduardo Pardo que dice ¿qué tipo de comentario objetivo como periodista puedes hacer sobre la Colombia actual? Que puede ser parte de la columna, de la pregunta que hizo Rigoberto, pero sí, sí, ¿hay conflicto entre el periodista y el novelista? Pues Darío, yo creo que es útil para ambos oficios son útiles para ambos oficios.
Yo creo que para un novelista es bueno ser periodista porque tiene un montón de herramientas, por ejemplo, de investigación o de herramientas narrativas o sí, de recursos para lo que llaman los críticos literarios certificar los relatos, es decir, hacerlos parecer verdad. Para eso sirve mucho el periodismo, para acudir a fuentes, incluso fuentes para una ficción puede suceder que eso se dé. Eh, y para un columnista, yo creo que es bueno el paso por la ficción o le puede servir la ficción para ser compasivo. El ejercicio de la novela tiene mucho que ver con la compasión. En la novela, pues uno puede construir personajes, incluso tiende a escribir personajes con los que no está de acuerdo, con los que no está de acuerdo políticamente y que le gustan como personajes y como personas. Ser novelista le sirve a uno para no enfurecerse si un amigo es uribista, por ejemplo, eh, o para, o para crear trompistas que le caigan a uno bien, que no sería tan fácil en la realidad. Ese ejercicio de la novela de no juzgar, de ser compasivo, de ponerse en el lugar de los demás, de crear diálogos entre gente que no está de acuerdo, pero no dejar claro con quién está uno, es decir, hacer diálogos en los que ambos tienen la razón, pues es muy importante a la hora de ser columnista, porque si algo requiere ser columnista en estos tiempos, a mi modo de ver, con las redes sociales, con las bodegas de las redes sociales, con lo que se puede llamar el pensamiento de manada, pues yo creo que sí es el intento de, de no servirle a ningún grupo que quiera aniquilar a otro. Ese sí yo creo que es un esfuerzo que tiene que hacer un periodista de ahora, de un columnista de ahora, y es no tener una agenda que no sea la democracia, que no sea la defensa de la democracia, no estarle sirviendo ni a estos políticos ni a estos otros en la medida de lo posible. Por supuesto, pues todos sabemos que uno tiende a ciertos sesgos, a cierta educación, es decir, yo tengo ese abuelo que les decía eh, que fue un senador liberal radical, tengo ese tío que fue un líder de izquierda, tengo a mis papás que siempre han sido pues muy liberales y muy, pero también muy compasivos y muy en esas, también muy, sí, muy, pues tengo esa educación y esa educación me dicta ciertas columnas, pero en general me parece que el esfuerzo, el intento para lo que puede servir ser novelista de un columnista debe ser la defensa de una única agenda que es la democracia eh, con sus pendientes y con sus grandes virtudes. Y yo creo que ese criterio es más que suficiente porque ese criterio le dicta a uno la columna de la semana. Es ¿qué pasó contra la democracia esta semana? Pues yo creo que uno ahí tiene que escribir siempre. Ujú. Qué bien, qué bien, qué bien. Muchas gracias, Ricardo. Hemos abusado mucho de ti. La última pregunta se la vamos a pasar a William. Adelante, William. Una pregunta muy breve, Ricardo. ¿En qué medida la inteligencia artificial puede afectar el trabajo de los autores literarios? William, pues yo he estado, mm, pues me he enterado de las cosas, de la inteligencia artificial, pero yo no sé si yo he estado como en negación y haciéndome el loco con el tema. Entonces, pues algún momento me metí al chat GPT, me pareció pendejísimo. Es decir, uno le decía, escribe esta historia y quedaba malísima, o uno le preguntaba por algún autor y le decía cosas que no eran. Me pareció medio flojo y me pareció que todas las conversaciones con el chat GPT terminaba él diciéndole a uno, o ella diciéndole a uno,
em, que solo era un chat GPT, que solo era una inteligencia artificial y que no sabía, que no respondía por nada. Entonces, yo sé pues porque a ratos en las reuniones en las que me toca estar por el tiempo, lo que sea, se habla mucho de eso. Sé que hay unos desarrollos impresionantes, sé que el futuro es que eso va a ser cada vez más evolucionado y esos chats no van a decir que solo son un pobre chat, sino que van a ser pues capaces de construir mucho mejor las historias. Sé que ya hay ejemplos de fracasos de esas inteligencias artificiales, como novelas que ya se han publicado y no han funcionado muy bien, o exposiciones de arte que han salido muy regular. em, y sin embargo, no sé si es la negación de la que hablo, me parece difícil que se pueda programar el espíritu que tiene un libro. ¿Qué es la diferencia que uno ve entre, por ejemplo, un autor que no le gusta y uno que sí le gusta, o un autor que le parece flojo y otro que le parece un maestro? Y es que uno, por ejemplo, gústele a uno o no García Márquez, más allá de lo que uno sienta por esa literatura, pues uno lee un párrafo de ese señor y uno ve que ahí hay una cosa única y un espíritu muy particular y algo que difícilmente se puede imitar sin quedar muy mal, sin quedar en ridículo. Es una cosa que ese señor podía hacer y la otra gente no. O, por ejemplo, imitar eh, la fuerza narrativa que tiene Paul Auster. Ahora que hablamos de Paul Auster, me parece difícil. El chat podrá llegar a estructurar, porque eso sí se puede hacer. Un amigo mío le dijo, hágame un contrato de tales y tales cosas y le sacó un contrato extraordinario, o sea, súper bien hecho y aterrador al mismo tiempo. Eh, y yo creo que eso sí esas estructuras, incluso narrativas, las va a poder dominar, pero no sé qué tanto corazón puede tener eso, qué tanta, sí, fuerza y tanta, de cierto modo, el estilo de un autor tiene que ver con cierto fracaso de ser otro. Es decir, yo me siento a escribir una novela y pienso, esto jamás lo he hecho, esto voy a cambiar completamente, me voy a inventar otra cosa, no me voy a repetir. Y la gente que ha leído las otras dice, claro, esta es una novela de este tipo que siempre tiende a estas cosas, a estos personajes, a este tipo de frases. El estilo es como el fracaso a la hora de ser otro. Ujú. Y me parece difícil ese corazón, ese fracaso, sí, esas desequilibrios, esos errores que tienen las obras maestras, uno, como los hermanos Karamazov, hay un momento que uno dice, pero llevo 100 páginas leyendo sobre un Starret. Si esto no, ¿cómo puede ser que los hermanos Karamazov tenga este descache de 100 páginas? Y en todo caso uno siente que está leyendo una obra maestra, que eso es pues impresionante, como una catedral, pues esa novela. Eh, y pues claro, nada de eso es perfecto, ni el Quijote, ni nada de lo que haya hecho los grandes maestros del arte es perfecto, y esa imperfección es también maravillosa y también parte de ese corazón que tienen los grandes autores, y yo creería difícil que eso se pudiera imitar. Muchas gracias. Eh, Gracias, muchas gracias, Ricardo. Quería Ustedes, ver, quería ver si Jaime Heredia quisiera decir algunas palabritas. Ya hemos abusado mucho de ti, Ricardo, casi 2 horas. Eh, Ha sido un espectáculo este recorrido por la literatura, por la novela, por todo lo que haces, el periodismo. Yo ando feliz, pero no sé si Jaime quisiera decir 2 palabritas para cerrar y para agradecerte a nombre de todo el grupo por este encuentro maravilloso que hemos tenido. Eh, Jaime, ¿quisieras decir alguna palabra? No, ¿no se a oye? ver, l-
segundito que está levantando aquí. Va a Libera. escribir. Ya entra Jaime. Solo liberar tu micrófono, Jaime. No, que no. Que no, ok, perfecto. Ricardo, como te decía, es una reunión especial por muchos aspectos, no solo lo que nos has comentado. El recuerdo de tu padre es impresionante, sobre todo para muchos de los que lo conocimos y estuvimos con él, y revivir esos momentos ha sido supremamente significativo. A nombre de todo el grupo, un aplauso virtual que queremos darte. Puede ser que no lo oigas, pero tiene toda la fuerza del grupo, y yo quisiera que eh, realmente, a nombre de Jaime y que te invitó y todo el grupo, eh, agradecerte estos minutos y poder seguirte. Seguiremos pendientes de lo que hagas y de lo que nos puedas regalar como tu trabajo como novelista y como periodista. Eh, Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Darío. Mil gracias, Jaime. Mil gracias a todos. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. 2 minuticos más para decirles lo que va a pasar la semana entrante. No tenemos reunión por ser Semana Santa, eh, entonces nos vamos a dar unas vacacioncitas, y el 4 de abril tendremos una reunión. El tema serán nuevos retos y desafíos de los jesuitas en Cartagena, y tendremos a Alfredo Ferro y a Pacho de Rú, que nos van a presentar lo que están haciendo los jesuitas en Cartagena ahora. Están todos muy invitados, les llegará la invitación. Creo que va a ser un tema interesante. Y la semana siguiente, el 11 de abril, aprovechando que Marta Elena está aquí, tendremos a Luis Eugenio Andrade con un tema que Bernardo estuvo conversando con él a propósito del darwinismo, malentendidos entre ciencia y fe. Eh, Promete ser un tema también muy interesante, y el 18 tendremos a Jorge Iván González, antiguo director de Planeación Nacional, hablándonos sobre la Colombia que yo sueño. Creo que tenemos por lo menos para el mes de abril, y después tendremos al provincial de Colombia, de los jesuitas, hablándonos sobre la reunión que tuvimos con el padre general. Era que tenemos una agenda muy significativa para todos. Creo que van a ser tertulias muy agradables como la que acabamos de tener. Les agradezco muchísimo por su tiempo y por su presencia hoy. eh, Especialmente gracias a mis amigos Gonzagas que nos acompañaron en este encuentro con Ricardo y con nuestro amigo Eduardo. Eh, Feliz tarde para todos. Gracias. Feliz tarde. Chao. Gracias. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Felicidades. Chao. Gracias. Gracias.